Bienvenidos a una nueva historia de las que llegan al alma. Hoy les invito a escuchar despacio, con el corazón abierto, una historia que no habla de castillos ni de héroes perfectos, sino de personas comunes que un día cayeron y decidieron levantarse. Porque todos, en algún momento, hemos sentido el peso de un error, de una pérdida, de un juicio injusto que nos dejó sin fuerzas. Y es ahí, precisamente ahí, donde esta historia cobra vida. Lucía no es una mujer cualquiera. Fue una joven brillante, con un futuro prometedor como doctora. Pero un error, o tal vez solo el destino, cambió su vida para siempre. En lugar de aplausos, recibió miradas duras. En vez de reconocimiento, fue señalada. Y ante tanto dolor, eligió desaparecer. Alejarse de su pasado, de su vocación, de sí misma. Hasta que un día, en lo alto de una sierra tranquila, encontró refugio en una hacienda antigua y silenciosa. Allí conoció a Álvaro, un hombre con el corazón roto por razones distintas, pero con una soledad parecida. Lo que comenzó como una relación fría, marcada por la distancia y los silencios, poco a poco se convirtió en un vínculo profundo, donde dos almas heridas comenzaron a reconocerse sin palabras. Esta es una historia de redención, de perdón, y sobre todo de segundas oportunidades, de esas que no vienen con fuegos artificiales, sino con gestos pequeños, una taza de café compartida, una frase dicha en el momento justo, una mano que no suelta aunque tiemble. Si alguna vez sentiste que no era suficiente, que tu pasado pesaba más que tus sueños, o que nadie veía tu verdadero valor, esta historia es para ti. Porque todos merecemos un lugar donde sanar. Todos merecemos que alguien nos mire con ojos nuevos, sin juzgar, y nos diga, aquí estás, y está bien que te tomes tu tiempo. Así que acomódate, respira hondo, y acompáñanos en este viaje emocional. Tal vez descubras que hay un poco de Lucía en ti, o quizás, solo quizás, seas tú quien pueda convertirse en el Álvaro de otra persona. Una historia que no solo toca el corazón, sino que nos recuerda que las heridas no nos hacen menos valiosos, nos hacen más humanos. Dicen que hay lugares donde uno no llega por casualidad, lugares que nos llaman sin saber por qué, como si el viento llevara mensajes que solo el alma herida puede entender. La hacienda Los Jazmines no aparecía en mapas ni en guías turísticas, pero aquel amanecer, entre la niebla suave de la sierra y el canto lejano de los gallos, Lucía Moreno supo que había llegado al sitio donde su vida cambiaría para siempre. Con una maleta vieja de ruedas cojas y un abrigo que apenas le cubría del frío, Lucía descendió del autobús que la había traído desde Sevilla. Nadie la esperaba en la parada. Nadie sabía realmente quién era. Y eso era exactamente lo que ella necesitaba. La hacienda se alzaba al fondo de un camino de tierra rodeado de cipreses. Grandes muros encalados, tejas de barro y ventanas con rejas negras le daban un aire señorial y distante. Lucía respiró hondo, como si intentara absorber valor del aire frío de la mañana. Caminó hasta el portón principal con paso firme, aunque por dentro temblaba como hoja en otoño. Tocó la campana de hierro y esperó. Una mujer de rostro anguloso, pelo recogido en moño apretado y delantal blanco, apareció tras la puerta. Su mirada recorrió a Lucía de arriba abajo con un juicio silencioso. «Tú debes ser la nueva enfermera doméstica», dijo sin emoción. «Soy doña Antonia. Entra». Lucía asintió y cruzó el umbral. El interior de la casa era tan imponente como su fachada. Muebles de madera oscura, alfombras antiguas, cuadros de vírgenes y santos decoraban los pasillos silenciosos. El aire olía a cera de muebles y café recién hecho. Mientras caminaban, doña Antonia habló sin girarse. «El señor Álvaro no tolera el ruido innecesario ni las preguntas. Las medicinas deben administrarse a las 8, 1 y 8. Las comidas a las 9, 2 y 8:30. No le hables a menos que te hable». Lucía asintió en silencio. No era la primera vez que escuchaba instrucciones así, pero sí la primera vez que sentía que cada palabra era una advertencia más que una guía. Se detuvieron frente a una puerta de madera maciza. Doña Antonia tocó suavemente. Una voz grave respondió desde dentro. «Adelante». Lucía entró con el corazón latiendo fuerte. La habitación era amplia y luminosa. En el centro, una cama alta con dosel. Recostado entre almohadas, un hombre de unos 30 años la observaba con frialdad. Tenía el cabello negro peinado hacia atrás,
y ojos grises como el cielo de tormenta. ¿Tú eres la enfermera?, preguntó con ceja alzada. Sí, señor, respondió Lucía con voz firme. Lucía Moreno, 20 años. Tengo experiencia en cuidados médicos. Álvaro Ibáñez la miró por unos segundos. Pareces muy joven, dijo finalmente. Mis horarios no admiten errores. Mis cosas no se tocan sin permiso. ¿Está claro? Perfectamente claro, respondió Lucía, sosteniéndole la mirada. Por un instante, algo chispeó entre ellos, pero desapareció tan rápido como llegó. Bien, dijo él, girando la cabeza hacia la ventana. Doña Antonia te explicará tus funciones. Lucía salió de la habitación con las piernas temblorosas. Se le asignó una pequeña habitación en el ala de servicio. Cama sencilla, armario viejo, una ventana que daba al patio trasero. Se sentó en el borde de la cama y respiró profundo. No había vuelta atrás. Los primeros días fueron un desfile de silencios y rutinas precisas. Lucía se levantaba antes del alba, preparaba las medicinas, organizaba las comidas. No hablaba, solo observaba. Álvaro apenas le dirigía palabra. Solo órdenes secas, nunca un gracias, nunca una mirada amable. Pero Lucía veía más allá de su frialdad. Lo veía apretar los dientes al subir escaleras. Lo oía suspirar cuando pensaba que estaba solo. Notaba cómo su mirada se perdía cada atardecer en el horizonte, como si buscara algo que ya no estaba. Una noche, al entrar a dejar las pastillas, lo encontró dormido pero agitado. Sudaba frío, murmuraba palabras sin sentido. Lucía dudó. Luego se acercó y le puso la mano en la frente. «Solo es un sueño», susurró. Álvaro abrió los ojos de golpe. «¿Qué haces?», preguntó. «Tenía una pesadilla», respondió ella. «Lo siento, no vuelvas a tocarme sin permiso», dijo él con tono severo. Pero había algo distinto en su voz. Lucía se retiró en silencio. Esa noche, en su cama, repitió una y otra vez la escena. ¿Qué demonios lo atormentaban así? Al día siguiente, al llevarle el desayuno, Álvaro la observó unos segundos más de lo habitual. Lucía, sin saber por qué, dijo suavemente: «¿Necesita algo más, señor Ibáñez?». Él negó con la cabeza. Ella salió del cuarto, pero notó algo nuevo. Por primera vez, no se sintió invisible. Esa noche, al mirar su reflejo en el espejo del baño, Lucía susurró: «Solo necesito aguantar unas semanas más. Solo unas semanas». Lo que no sabía era que ya había comenzado algo mucho más grande, y que esa casa, ese hombre y ese lugar que parecía tan lejano del mundo, estaban a punto de cambiarlo todo. Cada mañana en la hacienda Los Jazmines comenzaba con un silencio casi sagrado. El canto de los pájaros rompía la neblina mientras el sol apenas asomaba tras las montañas. Lucía Moreno se despertaba antes del primer rayo, se vestía en silencio y caminaba por los pasillos fríos de piedra hasta la cocina donde preparaba las medicinas del señor Ibáñez. Nunca olvidaba un horario, nunca mezclaba una dosis. Su vida se había reducido a rutinas calculadas, movimientos silenciosos y una presencia tan discreta que parecía flotar por la casa. Álvaro Ibáñez, fiel a su fama, no ofrecía palabras innecesarias. Cada mañana la recibía con un gesto leve. Ella dejaba el vaso de agua, las pastillas, ajustaba las almohadas si era necesario y se retiraba sin esperar agradecimiento. Pero observaba, siempre observaba. Notaba cómo su mano derecha temblaba apenas al levantar la taza de café, cómo cerraba los ojos con fuerza cuando se sentaba demasiado rápido, cómo se pasaba los dedos por la cicatriz del pecho cuando creía que nadie lo veía. Nadie más se daba cuenta, nadie más se atrevía a mirar más allá del hombre millonario que imponía respeto con solo una mirada. Lucía sí. Algunas tardes, mientras regaba las plantas del patio, lo veía desde lejos sentado en la terraza con la mirada perdida. Siempre solo, siempre en silencio. Una vez pensó en acercarse y preguntarle si quería compañía, pero recordó las palabras de doña Antonia: «No le hables a menos que él lo haga». Así pasaron los días, uno detrás de otro, como cuentas de un rosario repetido en voz baja, hasta que una noche algo cambió. Lucía había terminado de ordenar la medicación y caminaba hacia la habitación de Álvaro cuando escuchó un gemido ahogado. Se detuvo en seco. Otro sonido, como un susurro roto. Abrió la puerta lentamente y lo vio revolverse en la cama. Estaba empapado en sudor, murmurando palabras entrecortadas. Se acercó con cautela. Sus instintos médicos, enterrados desde hacía meses,
Se activaron como una alarma. Colocó su mano sobre su frente. Estaba caliente. «Shh, solo es un sueño», dijo en voz baja. Álvaro despertó bruscamente. Sus ojos grises se encontraron con los de ella, y por un segundo no dijo nada. Luego murmuró: «¿Qué haces?» «Usted estaba teniendo una pesadilla», respondió Lucía retirando la mano. «Lo siento. No debí. No vuelvas a tocarme sin permiso», dijo él, pero su voz no fue dura. Más bien sonó confundido. Lucía asintió y se alejó. Esa noche le costó dormir. La imagen de los ojos de Álvaro, vulnerables por un instante, se repetía en su mente. A la mañana siguiente, mientras le servía el desayuno en la terraza, él la miró más tiempo de lo habitual. Ella colocó la bandeja con cuidado y dio un paso atrás. «¿Necesita algo más, señor Ibáñez? ¿Por qué elegiste este trabajo?», preguntó él de repente. Lucía parpadeó sorprendida. «Una chica como tú podría estar en cualquier parte». Lucía dudó. Podría inventar una historia, pero algo en su mirada le pidió verdad. «A veces cuidar a otros es la única forma de cuidarse a uno mismo», dijo, en voz baja. Álvaro la miró sin decir nada. Luego asintió apenas y siguió comiendo. En los días siguientes, aunque nada cambió en sus rutinas, Lucía notó pequeños gestos. Él comenzó a mirarla a los ojos. A veces preguntaba si ella había comido o si necesitaba algo del pueblo. No eran preguntas cargadas de afecto, pero sí de humanidad. Una noche, Lucía dejó la bandeja sobre la mesa de noche y se atrevió a decir algo más. «¿Le duele el pecho al dormir boca arriba?». Álvaro la miró en silencio. «Sí», admitió. Ella asintió. «Tal vez un cojín más firme le ayude». Él no respondió, pero al día siguiente notó que había colocado un segundo cojín y ya no se quejaba al levantarse. Los pequeños cambios eran como hilos invisibles que comenzaban a tejer algo entre ellos, algo que ninguno nombraba pero que ambos sentían. Una mañana, mientras ella recogía las tazas vacías, él preguntó: «¿Tienes familia?». Lucía se detuvo. «Tuve», respondió. «Mi madre murió cuando yo tenía 17 años. ¿Y tu padre?». «Nunca lo conocí». «Lo siento», dijo Álvaro. Ella se encogió de hombros. «Ella siempre decía que yo tenía manos de sanadora». Álvaro la observó unos segundos. Luego desvió la mirada. Lucía salió de la terraza con una mezcla de calor en el pecho y temblor en las manos. Esa noche, mientras escribía en su libreta vieja, anotó una frase: «Hoy me sentí vista». No sabía qué significaba realmente. Solo sabía que algo estaba despertando. Y en una casa donde todo parecía detenido en el tiempo, ese pequeño cambio era como el primer rayo de sol tras un largo invierno. Hay conversaciones que se clavan en la memoria como un alfiler. Una frase, dicha en voz baja, puede abrir grietas donde el corazón se había blindado. Eso le pasó a Álvaro Ibáñez el día que escuchó a Lucía decir que a veces cuidar a otros es la única forma de cuidarse a uno mismo. Desde entonces, no pudo dejar de pensar en ella. No la pensaba como se piensa en alguien atractivo o exótico. La pensaba como un enigma, como una herida que se reconocía. Comenzó a verla más allá de su uniforme blanco. Observaba cómo caminaba con los hombros caídos, pero la mirada firme, como siempre tenía las manos ocupadas, como si al moverse evitara detenerse a sentir. Una mañana, al servirle el desayuno, Lucía notó que él la miraba diferente. «Buenos días, señor Ibáñez», dijo ella. «Buenos días, Lucía», respondió él. Era la primera vez que usaba su nombre sin título. «¿Dormiste bien?», preguntó. Lucía dudó un segundo. «Sí, gracias», mintió. Álvaro notó las ojeras bajo sus ojos, pero no dijo nada. En cambio, le ofreció una silla. «Siéntate conmigo mientras desayuno». Lucía se quedó de pie, confundida. «No creo que sea apropiado». «Por favor», dijo él. La palabra «por favor» en labios de Álvaro era tan rara que ella no pudo negarse. Se sentó con las manos sobre el regazo, sin saber si mirar la mesa o al cielo. «¿Cuántos años tenías cuando murió tu madre?», preguntó él en voz baja. 17. Fue justo antes de entrar a la universidad. ¿Universidad? Pensaba que no habías terminado los estudios. Lucía tragó saliva. «Conseguí una beca», dijo, «pero cuando ella murió, tuve que trabajar. No pude continuar». Era una media verdad. Había conseguido una beca completa para medicina. Había sido la mejor de su clase durante 3 años. «¿Qué estudiabas?». «Ciencias de la salud», murmuró.
Te arrepientes de no haber terminado todos los días. La sinceridad en su voz sorprendió a ambos. Álvaro la miró como si viera a una versión más profunda de ella, como si por fin comenzara a conocerla. ¿Tienes pareja?, preguntó sin pensar. Lucía se sonrojó. No, señor Ibáñez. ¿No tienes tiempo o no has conocido a la persona correcta? Ella lo miró a los ojos. Por un segundo el aire se volvió más denso. Creo que algunas personas están destinadas a estar solas. ¿Tú crees eso? Usted no. Álvaro guardó silencio. Había pasado años construyendo muros. Después de la traición de Rebeca, prefería estar solo. Pero mirando los ojos verdes de Lucía, no estaba tan seguro. Entonces la interrupción llegó como un trueno. Señor Ibáñez, dijo doña Antonia, su hermana está aquí. Dice que es urgente. Clara Ibáñez irrumpió en la terraza con paso decidido. Lucía se levantó de inmediato. Señorita Ibáñez, murmuró. Así que tú eres Lucía Moreno, dijo Clara, evaluándola con una mirada que combinaba curiosidad y juicio. Valentina me mencionó que eras muy joven. Tengo suficiente experiencia para cuidar a su hermano. ¿Dónde estudiaste? Lucía se tensó. En Sevilla, respondió. ¿En qué institución? Antes de que pudiera responder, Álvaro intervino. Clara, no es necesario interrogarla. Solo me preocupo por ti. Y yo confío en Lucía. Clara se quedó callada un momento. Muy bien, pero Valentina me pidió que te recuerde la cena benéfica del sábado. No voy a ir. Es para el hospital infantil, tu causa favorita. Álvaro dudó. Está bien, iré. Pero no con Valentina. ¿Con quién entonces? Con Lucía. El silencio fue tan profundo que se oyeron los pájaros en los naranjos. Lucía se quedó boquiabierta. Señor Ibáñez, yo no. Necesito a alguien que me vigile. Como mi enfermera, es tu responsabilidad. No tengo ropa apropiada. Eso se puede arreglar. Clara levantó una ceja. Esto será interesante. Después de que se fue, Lucía miró a Álvaro. Señor Ibáñez, no puedo ir. Soy una empleada. ¿Y qué van a pensar? ¿Que hay algo entre nosotros? ¿Y eso te molesta? Lucía no supo qué decir. Di que sí, Lucía, por favor. La forma en que lo dijo la hizo temblar. Está bien, susurró. Pero no sé comportarme en esos eventos. Solo sé tú misma. Es lo único que importa. Lucía se fue a su cuarto con el corazón desbocado, y por primera vez se preguntó si lo que sentía no era miedo sino esperanza. Álvaro no sabía por qué, pero desde que decidió invitar a Lucía a la cena benéfica, algo dentro de él no lo dejaba tranquilo. No era culpa ni duda, sino una especie de anticipación que no había sentido en años. Ella, por su parte, llevaba días en una mezcla de ansiedad y negación. Aunque intentaba convencerse de que solo era un evento más, sabía que no era así. Nunca antes se había puesto un vestido de gala. Nunca había compartido un espacio con personas como Rebeca Fuentes, mucho menos en calidad de invitada. Por eso, cuando doña Antonia la llevó en coche a Sevilla para elegir un vestido, Lucía apenas podía respirar. En la boutique, las miradas la atravesaban como agujas. Las vendedoras la observaban con desdén, murmuraban entre ellas. Al principio la ignoraron, pero cuando doña Antonia les aclaró que compraban por encargo del señor Ibáñez, cambiaron de tono, aunque el desprecio velado seguía en sus gestos. Lucía eligió un vestido azul medianoche, sencillo, sin brillo, con mangas de encaje. Cuando se lo probó y se miró en el espejo, dudó de quién era esa mujer. Por un instante, creyó ver a la joven que una vez soñó con operar corazones, no a la empleada silenciosa de una hacienda olvidada. Al regresar, el ambiente en la casa cambió. Álvaro apenas hablaba, pero se notaba inquieto. La noche del evento, cuando Lucía bajó las escaleras, él la esperó en el salón. Al verla, se quedó inmóvil. No dijo nada al principio. Solo la miró con una mezcla de sorpresa y algo que se parecía al orgullo. «Estás hermosa», dijo al fin. Lucía bajó la mirada. «Gracias», murmuró. El trayecto hasta Sevilla fue en silencio, pero no incómodo. Álvaro parecía más relajado que de costumbre. Al llegar al Hotel Alfonso XIII, Lucía sintió que el suelo le temblaba bajo los pies. Luces, risas, copas de cristal, trajes oscuros y mujeres con perfume caro. Álvaro le ofreció el brazo. Ella dudó un segundo, pero luego lo tomó. Entraron juntos y las miradas no tardaron en llegar.
Rebeca estaba allí, radiante como siempre, rodeada de conocidos. Al verlos entrar, sus ojos se estrecharon. Se acercó lentamente. Lucía intentó evitarla, pero era inútil. «Vaya sorpresa», dijo Rebeca con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Tú aquí?» «Acompaño al señor Ibáñez», respondió Lucía, firme. «¿Acompañas o lo cuidas?» Lucía no respondió. Álvaro la tomó del brazo con suavidad. «No tienes que explicar nada», dijo él. Rebeca forzó una risa. «Qué curioso, una enfermera en un evento de gala. Hay que reconocer que tienes buen gusto, Álvaro». Y ella, mucho valor. Lucía se alejó al baño para tomar aire. Allí, Rebeca entró tras ella. «Te daré un consejo», dijo frente al espejo. «Álvaro no es para ti. Lo conocí mejor de lo que tú jamás podrás. Lo dejarás en cuanto te canses de fingir que encajas». Lucía la miró, no con rabia, sino con tristeza. «No estoy fingiendo. Peor aún, entonces estás soñando». Al regresar al salón, los ojos de Álvaro la buscaron de inmediato. «¿Estás bien?», preguntó. Lucía asintió, pero algo en su mirada se había roto. La cena transcurrió entre brindis y discursos. Álvaro participó poco, más pendiente de ella que de los demás. En un momento, la tomó de la mano bajo la mesa. Lucía sintió una oleada de calor. Al salir, caminaron en silencio por los jardines del hotel. «No sé si fue buena idea», dijo ella finalmente. «¿Por qué?» «Porque no pertenezco a ese mundo. No me importa ese mundo. Me importas tú». Lucía lo miró. «Señor Ibáñez», Álvaro interrumpió. «Álvaro, yo no estoy entera. No soy quien parezco. No quiero perfección, quiero verdad». Lucía bajó la mirada. «Hay cosas que no sabes. Cuando estés lista, me las contarás». En el coche de regreso, ella se quedó dormida apoyada en su hombro. Álvaro no se movió. Afuera, Sevilla dormía. Dentro del vehículo, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse sin que ninguno lo supiera. Lucía nunca se había sentido tan fuera de lugar como aquella noche. A pesar del vestido azul que doña Antonia había planchado con esmero, del maquillaje discreto que intentaba ocultar sus nervios y de los zapatos prestados que apretaban sus pies, ella sentía que cada paso que daba sobre el mármol del salón principal la alejaba más de sí misma. Sin embargo, caminaba del brazo de Álvaro Ibáñez, el hombre más reservado y enigmático de la sala, y eso bastaba para que todas las miradas se clavaran en ella. El salón resplandecía con luces cálidas, las mesas estaban cubiertas de manteles blancos, los camareros ofrecían copas de cava y bandejas con jamón ibérico y queso manchego, y la música de cuerdas flotaba en el aire. Álvaro se mantenía sereno, como si hubiera nacido en ese mundo de apariencias. Lucía, en cambio, luchaba por no tropezar, por no sudar, por no mirar al suelo. En una esquina, Rebeca Fuentes los observaba con la intensidad de quien está a punto de hacer una jugada. Cuando se acercaron a la mesa principal, uno de los organizadores saludó a Álvaro con entusiasmo. «Bienvenido, señor Ibáñez. Nos honra con su presencia. Y usted, señorita, Lucía Moreno», dijo ella. «Encantado». Pero entonces, Rebeca apareció. «Lucía, querida, qué sorpresa verte aquí». Lucía sonrió con cortesía. «Buenas noches. ¿Vienes como acompañante o como cuidadora? Porque claro, una no siempre distingue». Lucía iba a responder, pero Álvaro se adelantó. «Ella está conmigo, Rebeca». Por supuesto», lo decía con cariño. Rebeca se giró hacia una mujer mayor a su lado. «¿Sabes que Lucía estudió medicina? Aunque nunca terminó, claro. Es una historia trágica». Lucía sintió que el mundo giraba lentamente. Sus manos sudaban, sus piernas querían correr. «¿Dónde estudiaste, cariño?», preguntó la otra mujer. «En Sevilla», respondió Lucía, sin alzar la voz. «¿Y qué te hizo dejarlo?». Antes de que pudiera contestar, Álvaro tomó su mano bajo la mesa. «Basta», dijo. Rebeca sonrió con falsa dulzura. «No sabía que estabas tan sensible esta noche». Lucía se levantó de la mesa. «Disculpen, necesito aire». Caminó hasta el jardín, donde el aire fresco la abrazó como un consuelo. Cerró los ojos, intentando calmar el temblor en sus labios. Pero no estaba sola por mucho tiempo. Rebeca la siguió. «¿De verdad crees que puedes quedarte con él?». Lucía no respondió. «Tú no eres de su mundo. Álvaro puede jugar contigo un tiempo,
pero terminará volviendo con alguien como yo. Lucía la miró a los ojos. Tal vez tengas razón, pero yo no juego. Rebeca frunció los labios. Pobre ilusa. Lucía regresó al salón con la cabeza erguida, aunque por dentro se desmoronaba. Álvaro se levantó en cuanto la vio. ¿Estás bien? No lo sé. ¿Quieres irnos? No, no todavía. La cena continuó, pero el brillo había desaparecido. Lucía comía poco, hablaba menos. Álvaro la miraba con preocupación creciente. Cuando terminó el evento, caminaron juntos por el pasillo del hotel. Lo siento, dijo él, no debí traerte aquí. No fue culpa tuya. Solo. No pertenezco a este mundo. Sí perteneces, más que muchos aquí. Ella no respondió. En el coche, de camino a la hacienda, Álvaro intentó tomar su mano, pero ella la retiró suavemente. Necesito pensar. Él asintió. Claro. Esa noche, Lucía no durmió. Sentada en la cama, con el vestido todavía puesto, se miró al espejo. No reconocía a la mujer reflejada. Soy solo una fracasada, pensó. Una sombra de lo que fui. Y sin embargo, algo en ella se negaba a rendirse. Afuera todo brillaba, pero dentro de ella solo había dudas, miedo y un eco sordo de algo que ya no sabía si era tristeza o amor. Desde la cena benéfica, Lucía había permanecido en silencio, encerrada en su habitación durante el día y cumpliendo con sus tareas sin apenas levantar la vista. Álvaro lo notó desde el primer momento. No insistió, pero su mirada lo decía todo. Aquel domingo por la mañana se encontraron en el patio donde los geranios comenzaban a florecer tímidamente. Ella llevaba la bandeja del desayuno con movimientos mecánicos y ojos ausentes. Gracias, dijo él sin mirarla. Lucía asintió y dio media vuelta, pero la voz de Álvaro la detuvo. ¿Qué fue lo que más te dolió de anoche? Ella se giró con sorpresa. No esperaba esa pregunta. Todo, murmuró, pero sobre todo darme cuenta de que nunca seré suficiente. Para ese mundo, para esa gente, para usted. Álvaro se levantó despacio apoyando la mano en la mesa. No digas eso. Lo pienso. No puedo competir. Ni quiero. Usted merece a alguien de su nivel. Alguien sin pasado. Alguien limpio. Yo no soy esa persona. Álvaro se acercó hasta quedar frente a ella. Te equivocas, Lucía. No me interesa un nombre ni una reputación. Me importas tú, tal y como eres. Ella negó con la cabeza. No sabe quién soy realmente. Si lo supiera. ¿Por qué no me lo dices entonces?, preguntó él en voz baja. ¿Qué es lo que tanto temes? Lucía lo miró con los ojos llenos de una mezcla de rabia y dolor. Que me odies, que te vayas, que me mires como lo hicieron otros. Álvaro alargó la mano y acarició su mejilla. No voy a huir, no voy a juzgarte. Y si algún día decides confiar en mí, estaré aquí. En ese momento Lucía sintió que todo el peso que llevaba en el pecho comenzaba a tambalearse. No cayó aún, pero algo se resquebrajó. Quiero irme, dijo ella después de un largo silencio. ¿Irte? Sí, necesito espacio, tiempo, pensar. No puedo seguir aquí fingiendo que todo está bien. Álvaro dio un paso atrás. ¿Es lo que realmente quieres? No lo sé, pero necesito hacerlo. Álvaro asintió. Está bien. ¿A dónde irás? A Sevilla, a casa de una amiga. Mentía. No tenía a dónde ir, pero no podía quedarse. No en ese momento, no con ese nudo en el alma. Esa tarde hizo su maleta. Pocas cosas. Ropa sencilla, una libreta y una fotografía vieja de su madre. Doña Antonia no preguntó nada. Solo le deseó suerte sin mirarla a los ojos. Álvaro apareció cuando ella ya estaba en la puerta con la mochila al hombro. ¿Te acompaño?, preguntó. No, por favor, déjeme hacerlo sola. Álvaro asintió, pero antes de que se fuera le entregó un sobre. Dentro había dinero suficiente para varios meses. No lo quiero, dijo ella. No es caridad, respondió él. Es mi forma de decir que me importas. Lucía lo guardó en silencio. Subió al taxi sin mirar atrás. En el asiento trasero el corazón le latía tan fuerte que temía que el conductor pudiera oírlo. Al llegar a Sevilla se registró en una pensión modesta cerca de la estación de tren. Esa noche cenó sola en una mesa de madera junto a una ventana. No probó bocado. Al volver a su cuarto se sentó en la cama y escribió en su libreta: «Estoy sola por elección, pero duele igual». Mientras tanto, Álvaro paseaba por el jardín de la hacienda con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. No recordaba la última vez
que alguien lo había hecho sentir tan vivo, ni la última vez que sintió que perder a alguien podía doler tanto. Esa misma noche llamó a un viejo conocido. Quiero saber todo sobre Lucía Moreno. Su pasado, todo. En la habitación de la pensión, Lucía intentaba dormir pero no podía. Cerraba los ojos y solo veía su rostro, sus manos, su voz. ¿Qué estoy haciendo?, pensó. ¿Estoy huyendo de él o de mí? Nadie respondió. Solo el silencio de la noche que parecía escuchar sin juzgar. Lo que encontró Álvaro no era lo que esperaba, era mucho más. El sobre llegó 2 días después en un paquete discreto sin remitente visible. Lo abrió con manos firmes, pero con el corazón acelerado. Dentro había documentos impresos, recortes de prensa y un informe médico. Se sentó en su despacho, encendió la lámpara y comenzó a leer. Lucía Moreno, edad 28, años, natural de Córdoba, estudiante, destacada en la Facultad de Medicina de Sevilla, 3 años, con las mejores calificaciones, destinada a cirugía pediátrica, prácticas en el Hospital Virgen del Rocío. Hasta que ocurrió. El caso estaba fechado hace 3 años, una operación a un niño de 8 años llamado Mateo Ruiz, fallo cardíaco durante la intervención. El informe decía complicaciones inesperadas, pero la nota al margen indicaba que la familia acusó al equipo médico. Aunque no se le imputaron cargos directos, Lucía abandonó la carrera y desapareció del entorno médico. Álvaro cerró los ojos, sintió como si una mano invisible le apretara el pecho. Ahora entendía todo su silencio, sus temores, sus huidas. Sin pensarlo 2 veces llamó a su chofer. Necesitaba estar en Sevilla esa misma noche. Lucía no esperaba a nadie, había pasado los últimos días encerrada en sí misma, saliendo solo para comprar algo de comida o caminar sin rumbo por las calles de la ciudad. Esa tarde llovía. Se sentó junto a la ventana con una taza de té frío entre las manos. De pronto escuchó pasos en el pasillo, alguien llamó a la puerta. «¿Lucía?». La voz le heló la sangre. Abrió lentamente. Álvaro estaba allí, empapado por la lluvia, con los ojos más cansados que nunca. «¿Cómo me encontraste?». «No fue difícil, tenía que verte». Lucía dio un paso atrás. «Esto no está bien. Déjame hablar, por favor». Ella se quedó en silencio. Álvaro entró y cerró la puerta. «Lo sé todo». Lucía se tensó. «Leí el expediente, el niño, el hospital, la denuncia». Ella bajó la cabeza. «No tienes que decir nada, ya lo sabes todo, soy una asesina». «No digas eso. Es la verdad. No fue tu culpa. Lo era yo, estaba allí, yo tenía el bisturí». Álvaro se acercó. «¿Y cuántos otros niños ayudaste? ¿Cuántas vidas tocaste con tus manos? ¿Por qué solo te defines por lo que salió mal?». Lucía lloraba en silencio. «Porque nadie me defendió, porque los ojos de la madre me persiguen cada noche». Álvaro la tomó de las manos. «Lucía, mírame. Yo no soy esa madre. Yo no soy la prensa. Yo te veo. Veo tu dolor. Y aún así te amo». Lucía lo miró sin poder creer lo que oía. «¿Cómo puedes amarme sabiendo esto? Porque es parte de ti. Y porque solo alguien que ha tocado el fondo sabe realmente cómo levantar a otros». Lucía se desplomó en sus brazos. «Lo siento tanto». «Lo sé». Se quedaron así un largo rato. La lluvia golpeaba la ventana. El reloj del pasillo marcaba las 9, pero para ellos el tiempo se había detenido. Álvaro no volvió a mencionar el expediente. Tampoco le pidió explicaciones, solo se quedó a su lado. Esa noche durmieron en la misma habitación, en camas separadas, sin tocarse, pero el silencio entre ellos ya no era muro sino puente. Al amanecer, Lucía escribió en su libreta una sola frase: «Él sabe», y no huyó. Lucía no volvió como empleada, volvió como quien decide sanar y comenzar de nuevo. La camioneta que partió de Sevilla avanzó despacio por el camino de tierra rodeado de olivos y jaras amarillas que parecían sonreírle a la mañana. Subió la cuesta hasta la hacienda mientras el alba pintaba el horizonte de tonos anaranjados. Al llegar, doña Antonia estaba en la puerta con los brazos cruzados. Su rostro serio parecía menos severo que la última vez. Cuando Lucía bajó del vehículo con una maleta pequeña y su mirada limpia y serena, doña Antonia asintió una sola vez, con una mezcla de respeto y reconocimiento. Aquel gesto fue suficiente para que Lucía sintiera que había llegado al lugar donde realmente podía renacer. Álvaro salió al encuentro, sus pasos lentos pero decididos. Ya no había distancias entre ellos, pero tampoco necesidad de explicaciones. Lucía bajó la mirada y soltó, en voz baja: «Estoy aquí». Él sonrió.
suave y sincero, y le tendió la mano. Aquellos días posteriores transcurrieron sin gestos contundentes ni declaraciones dramáticas, pero con una cercanía establecida en cada mirada, cada gesto y cada silencio compartido. Compartían los desayunos en la terraza con vista a los campos, el sol acariciando sus rostros como abrazo protector. Caminaban lento por el jardín, dejando que el aroma de las flores y la brisa matinal dibujaran su propio ritmo. Lucía ya no temía el reloj ni las normas rígidas que antes la habían encerrado. Álvaro no preguntaba cada segundo por su historia. En su presencia bastaba la calma, la rutina convertida en hogar. Un lunes por la mañana, mientras Lucía le curaba un pequeño corte en la mano de Álvaro, causado por una rama, él la miró con ternura y soltó: «Tú nunca dejaste de ser doctora». Ella sonrió, con la mirada baja, sin necesidad de palabras. «Tal vez nunca dejé de ser quien fui, solo necesitaba recordarlo». Desde ese momento supieron que aquello no era un regreso al pasado, sino el comienzo de un camino nuevo. Una semana más tarde, apareció en la hacienda una mujer de rostro cansado y melancólico. Su figura se destacó por la forma en que se acercó a Lucía, con una carta en la mano que parecía temblar. Al verla, Lucía sintió que las piernas le temblaban. La mujer era Elena, la madre de Mateo. Sin pruebas ni odio en la mirada, se acercó y le entregó la carta con voz suave. «La he leído muchas veces, ninguna versión era suficiente». Luego añadió: «No era tu culpa». Lucía, con lágrimas contenidas, no podía articular palabra. Elena continuó: «Pasé años culpándote, necesitaba un rostro para el dolor, pero luego comprendí que tú también sufrías». Con voz entrecortada admitió: «Mi hijo te admiraba como doctora. Él no querría que te destruyeras por su partida». Y con un abrazo largo y sincero, selló un perdón que no cabía en palabras. Lucía lloró en silencio, liberada de un peso que había llevado en el pecho durante años. Esa misma tarde, tras el abrazo, Lucía y Álvaro caminaron hacia el mirador que dominaba todo el valle. Los últimos rayos del sol bañaban la tierra y teñían el horizonte de tonos dorados y suaves. Allí, entre la quietud y la belleza del paisaje, Lucía tomó aire, puso la mano sobre el corazón y dijo: «Quiero volver a curar, pero a mi manera. No quiero hospitales grandes, ni quirófanos llenos de miradas frías. Quiero abrir mi consulta aquí cerca, donde escuchen sin prisas y donde no haya listas de espera. Quiero servir a quienes no tienen acceso, hacer un pequeño cambio real». Álvaro la sostuvo de la mano con firmeza. «Yo estaré contigo, no porque necesites ayuda, sino porque mereces tener a alguien que crea en ti». Y así regresaron juntos, con pasos tranquilos y miradas cómplices. De vuelta a la hacienda, Lucía sacó su libreta y escribió una frase que decidió ser su lema: «La caída no te define la forma en que decides levantarte». Esta frase vivió en su voz, en su vida y en su consulta nueva, que abrió semanas después en un pequeño pueblo cercano, donde familias humildes aguardaban recibir atención con el mismo respeto que un hospital, pero con humanidad, con corazón. El día de la inauguración, al pie de un cartel que decía consultorio médico Lucía Moreno, saludó a los primeros pacientes. Se esperaba poca gente, pero la fila creció hasta la carretera. Había una madre con un bebé en brazos, ancianos con achaques, familias que no podían permitirse un hospital. Lucía los recibió a todos con esa mirada cálida y manos firmes que daba seguridad. Detrás, Álvaro la observaba desde la entrada, como un guardián silencioso y lleno de orgullo. Cuando Lucía lo vio, le lanzó una sonrisa amplia y él aplaudió discretamente, con los ojos brillantes. Más tarde, esa misma tarde, Elena apareció junto a una mujer pequeña que parecía su amiga. Saludó a Lucía con gratitud y con una sonrisa que decía gracias por escucharla. Lucía la miró y en sus ojos brillaba el alivio, la certeza de que finalmente todo había encontrado un sentido. Esa noche la celebración no fue un brindis ni un banquete, fue una conversación sencilla entre Lucía y Álvaro en la terraza de la hacienda. Bebieron té y comieron pan con aceite de oliva mientras contemplaban la luna. En silencio dijeron más que antes con palabras. Cada momento cultivado fue semilla de esperanza, retrato de un amor que no se impone, que no salva, simplemente anda junto. La lección final de esta historia es clara. El verdadero valor no reside en el prestigio ni en la perfección,
sino en la capacidad de enfrentar el dolor, de mirar atrás sin odio y dar un paso adelante con dignidad. Todos tenemos heridas, unas visibles, otras ocultas. La grandeza no está en una sola caída, sino en la decisión valiente de levantarse y abrazar la propia historia. Sanar no es olvidar, es elegir continuar con el corazón abierto. Y ahora me gustaría escuchar de ti. ¿Alguna vez te has sentido juzgado o marcado por un error de tu pasado? ¿Crees que la sociedad realmente ofrece segundas oportunidades o seguimos siendo prisioneros de nuestra primera imagen? Comparte tu experiencia o tu punto de vista en los comentarios. Quizás tu valentía para hablar hoy le dé a otra persona el coraje para comenzar su propio proceso de sanación. Dale me gusta, comparte este video y cuéntanos, ¿quién ha sido tu Lucía o tu Álvaro en la vida? Esa persona que creyó en ti cuando ya no creías en ti mismo.